Hoy estoy aquí una vez más para contaros cómo va la rutina en una planta normal. Pues lo primero que haces cuando llegas pues es dar el cambio de la guardia, pues recibirlo. Recibes el cambio de la guardia y después se dividen los pacientes. En la mayoría de los hospitales el cambio de guardia se da a pie de cama, es decir, que tú tienes el paciente delante cuando te está contando las patologías. Yo he tenido mucha suerte y en los servicios en los que he estado nos hemos ido en una habitación aparte o los hemos dado en el pasillo. Evidentemente, si hay alguna información muy relevante o que sea peliaguda o que sea muy confidencial, la suelen dar en el pasillo, en una zona donde nadie te pueda oír. Entonces, o si hay algún paciente conflictivo o hay algún problema con la familia, se da en el pasillo o entre bay y bay o entre habitación y habitación. Entonces, pues el cambio de la guardia consiste, pues igual que en España, contar por qué está el paciente ingresado, los antecedentes, la historia médica y después, pues los cambios o los tipos de procedimiento que le estén haciendo, la medicación un poco que tiene, en general, si tiene alguna medicación específica y bueno, si está esperando alguna prueba o está esperando algún otro tipo de procedimiento. Después del cambio de guardia, pues se distribuyen los pacientes si hay, por ejemplo, normalmente están divididos en base y side room. Entonces, si yo tengo 15 pacientes, pues normalmente hay dos base y enfrente hay una o dos side rooms. Los pasillos son así, entras y entonces te encuentras en un lateral están todas las base y enfrente están las side rooms. Evidentemente esto puede cambiar en cada hospital, pero por lo que yo he visto, pues más o menos es siempre así. Entonces, según el número de enfermeros que seáis, lo ideal y el ratio que ellos tienen hecho es que tú lleves una bay de 6 pacientes más o menos y una o dos side rooms. Pero esto depende del número de enfermeros que seáis y de la carga de trabajo que haya. Entonces, pues tú tomas tus pacientes y empiezas la ronda de medicación. Haces la medicación lo más rápido que puedas. Evidentemente, pues igual que en España, surgen muchas cosas, que alguien te solicita una medicación extra, tú llevas un carrito, muchas veces, aparte de la medicación que tiene el paciente en su camilla, en su mesita, tú tienes un carrito con un poco de medicación, un poco de todo, pues lo que pueden ser analgésicos básicos, antibióticos básicos. Esto no es común a todos los hospitales, os estoy contando mi experiencia personal. Entonces, después de pasar la ronda de medicación, los auxiliares pues van tomando las constantes, si queda alguna por tomar pues tú también tomas alguna y se pasan a los aseos. Entonces pues se le da a los pacientes que necesiten asistencia, se intenta hacer los aseos doble primero. En estas horas pasará el kitchen porter, que es una persona que se encarga de repartir los desayunos. Lleva un carrito en el que lleva cereales, té, café, chocolate, las bebidas calientes. Entonces él va preguntándole a cada paciente. Si hay un paciente que tenga que estar en ayunas, pues normalmente tiene una señal puesta en su cabecero o ellos también se preocupan de saber qué pacientes están en ayunas. En mi primer hospital, las tostadas, por ejemplo, que es algo más que se ofrece, lo repartían las auxiliares. Tostadas que se dan con mantequilla o mermelada. Una vez que se acaban los desayunos, pues se pasa, nosotros que hemos terminado la medicación y se pasa a los aseos. Cuando se terminan los aseos, pues normalmente llega la hora de pasar planta con los médicos. Según el hospital, pues se hace un pase de planta general en la que tú cuentas a los médicos, se hace normalmente en el estar de enfermería, que normalmente aquí es el main desk, que es como un mostrador que hay en mitad de las plantas. Entonces allí se colocan los médicos, los fisioterapeutas, los asistentes sociales, el departamento social del hospital que se encarga de las altas. Todo el equipo de la planta se coloca allí y entonces tú vas contando las novedades del paciente y junto con los médicos pues vais poniendo de acuerdo de lo que se le va a hacer al paciente ese día. Y después ellos van pasando sala individualmente y pues según el médico también la pasará contigo o la pasará individual y o tú te encargarás de leer la historia y ver las actualizaciones o ellos te las irán contando. Una vez que acaba la ronda de pasar planta, pues suele haber otra ronda de medicación a media mañana y llegan las comidas. Cuando hay que repartir las comidas, se para por completo toda la actividad. Los auxiliares, las enfermeras y todo el mundo, auxiliares y enfermería principalmente, se encarga de repartir la comida. Por la mañana se le pasa un menú al paciente y él selecciona de ese menú diario lo que él quiere.
Entonces después el mismo Kitchen Porter viene con un carrito de comida caliente en el que él va repartiendo en la bandeja pues el menú de cada paciente individual y tú se lo llevas a su mesilla y te aseguras de que el paciente está en una posición correcta y que es independiente para comer, que no necesita asistencia. Y así se va repartiendo el almuerzo a todos los pacientes. Evidentemente, si hay un paciente que necesita asistencia o tú estás haciendo una técnica específica o cualquier otro tipo de cosa, pues te incorporas a repartir la medicación cuando hayas terminado y te quedas con el paciente que necesita asistencia para darle la comida. La disposición de las habitaciones es distinta. En España también hay diferente disposición según el hospital. Pero bueno, por aquí podéis encontraros cuando lleguéis las bays. Las bays son habitaciones muy grandes que pueden tener pues diferentes números de camas. En mi primer hospital, cuando yo llegué, había bays de 6 camas. Cuando me cambié de planta, pues había otras bays de 4 camas. Parte de las bays están las side rooms, que son las habitaciones independientes. Normalmente se suelen reservar pues, para pacientes que tengan algún tipo de enfermedad contagiosa, de parásito, que tengan que estar en aislamiento, para pacientes que tengan aislamiento inverso, que estén inmunodeprimidos, también para pacientes que estén, pues, que sean paliativos. No todas las habitaciones independientes tienen baño, normalmente los aseos son compartidos y se suelen dividir en hombres y mujeres. Hay aseos solamente con lavabo y baño y hay los cuartos donde están las duchas. Cada vez menos hay cuartos con bañera. Los pacientes que están un poco limitados, los aseos se hacen a pie de cama y ellos te solicitan un bol. Tienen bol que son de un solo uso, que están hechos como de cartón prensado. Entonces le echas jabón y le das como unas toallitas que están secas. Entonces con eso ellos se hacen el aseo. Los que son medio independientes. Los que son pues dependientes totalmente, pues se hace el aseo en la cama, como aquí en España. Y normalmente pues según lo pesado del paciente o lo poco que se pueda mover, pues se hace entre 2, 3, según. Igual que en España. ¿Cómo se toman las constantes? Bueno, pues aquí tienen una gráfica, aunque estéis en planta, también existen gráficas en la planta, en la que os encontraréis, se supone que es estándar para todo el país. Cambia un poco pues, cuando estéis en servicios específicos como UCI, reanimación, supongo que quirófano también tendrá una específica. Entonces, arriba del todo, pues encontráis para poner la fecha y la hora. Debajo, pues no están en este orden exactamente, pero están la respiración, la temperatura, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y después tenéis que valorar si el paciente está consciente o no, qué nivel de conciencia está. Normalmente hay tres opciones que podéis elegir, si está alerta, si no, y el dolor. Es muy importante para ellos valorar el dolor y si tiene dolor y si tiene náuseas. Ya os digo que se supone que esta gráfica es estándar para todo el país, pero probablemente a lo mejor algún compañero ha encontrado algo que se diferencie un poco. Entonces, según los valores de cada parámetro, obtendréis un número. Por la parte del reverso de la gráfica, pues encontraréis cómo valorar, con qué número valorar cada parámetro. Por ejemplo, la respiración, pues si está entre 12 o 14, el valor es 0, porque ellos consideran que es normal. La tensión arterial igual, valoran solamente la sistólica. Si la temperatura pasa de 37,5 o 38, pues en vez de valer 0, vale 1. Al final obtendréis un número sumatorio. Con ese número sumatorio, también por detrás podéis valorar cada cuánto tiempo tendréis que volver a tomar las constantes a vuestro paciente. Pues si es 0, se toma cada 8 horas. De 1 a 4, me parece, se toma cada 4 horas. Y si es por encima de 4, perdón, si es a partir de 5, aparte de tener que de que recurrir al médico y decirle que tenéis un paciente con unas constantes pues que están un poco mal, allí le dicen poorly o high news, porque las news es como la abreviatura de lo que es la gráfica de las constantes. Entonces se lo decís al médico o a la enfermera que esté a cargo y entonces le deberéis tomar las constantes pues cada 2 o cada hora. Entonces,
Pues para que sepáis que cada paciente se le toman las constantes individualizadas, es decir, cada paciente se le toma las constantes cada X horas. No hacéis una toma de constante general como en España cuando empezáis el turno y a veces cuando termináis, o si consideráis que el paciente se encuentra mal, la tomáis las constantes como algo extra. Aquí no, aquí se tiene esa gráfica, se valora cada parámetro por individual, se hace un sumatorio y según lo que diga la gráfica así se toma. Evidentemente, como enfermero, si algún paciente se encuentra mal o se marea o hay alguna situación extraña, pues también le podéis tomar las constantes de forma extra si no le toca. Como peculiaridad os contaré que en el Reino Unido tienen unas sillas de ruedas que se llaman Commode, que son como váteres portátiles. Entonces, para los pacientes que tengan menor movilidad, pues se le lleva estas sillas al pie de cama y en las veis, por ejemplo, cada cama tiene cortinas que se le pueden poner alrededor. Cortinas que se utilizan pues para hacer una cura, para hacer los aseos, en este caso para cuando el paciente solicita una Commode, cuando el doctor va a pasar visita, normalmente corre las cortinas, aunque no le vaya a hacer ningún procedimiento, como para darle un poco de privacidad. Las camas en la mayoría de los hospitales, o por lo menos las que yo he visto hasta ahora, están todas articuladas y son automáticas. Entonces, pues aparte de eso, aquí tienen una serie de artilugios para movilizar al paciente. En la induction, cuando tú llegas, para ello es muy importante que hagas el manual handling. ¿Esto qué significa? Pues cómo manipular al paciente. Para ello es muy importante también que no sufras ningún daño físico cuando estás movilizando al paciente. Entonces controlan mucho la postura y tienen muchas herramientas que se pueden utilizar para movilizar a pacientes que estén totalmente encamados. Como puede ser la slide sheet, que es una sábana que está cosida, es así redonda y entonces se desliza sobre sí misma. Entonces tú giras al paciente hacia un lado, colocas la mitad, lo giras hacia el otro y la sacas. Entonces la tienes por debajo del paciente, cogiendo solo la parte de arriba y colocando en la cama en posición de Trendelenburg. Si el paciente está muy crítico, pues evidentemente no se coloca en Trendelenburg, se intenta colocar lo más horizontal posible. Hay pacientes también respiratorios que no permiten ciertas posturas, pues se adquiere la postura que por gravedad más te ayude a incorporar al paciente. Entonces, con la ayuda de un compañero, los dos tiráis hacia arriba y es muy sencillo levantar e incorporar al paciente en la cama. También tienen otra cosa que lo llaman la rotunda, que es una herramienta que se utiliza para sentar al paciente para pasarlo de la cama a la silla, en posición de sentado. Y tienen como esta, pues muchas otras herramientas muy útiles que se pueden utilizar, que ya conoceréis cuando vengáis aquí y hagáis el curso del manual handling. Otra cosa que puedo contaros como peculiaridad es que no existen las contenciones físicas. Hace poco una compañera mía me contó que cambió de servicio y se fue a la UCI, que ellos sí las tienen, pero solamente las hay para las manos. No existen abdominales ni para los pies y tienen que estar muy bien autorizadas. No sé exactamente quién las tiene que autorizar, si el médico y la familia o uno de los dos o ambos. Y no sé tampoco especificaros en qué casos se pueden utilizar. Pero en una planta normal no existen las contenciones. Entonces, cuando hay un paciente que está agresivo, desorientado o que realmente puede causarse daño a sí mismo, lo que suelen hacer aquí es un one-to-one, que quiere decir que se asigna a una persona del personal que esté permanentemente al lado de ese paciente. Hay veces que esto no es posible. Entonces, pues, o se pide asistencia de otras plantas o algún auxiliar hace esa función. Nos apañamos como vamos pudiendo. Y bueno, pues esas son las peculiaridades de los desorientados. También hay otro tipo de artilugios como son los sensor panel que se colocan tanto en los asientos como en las camas y suelen ser para los pacientes desorientados pero que tienen movilidad, que son ágiles todavía. Entonces en el momento que se levantan de la silla o que se intentan levantar de la cama, ese panel suena. También existen las barandillas, por supuesto, como medidas de contención, pero tienes que justificarlas y documentar muy bien que ese paciente pues, es sensible a caerse de la cama y por eso las tienes colocadas, como medida de prevención de caídas. Durante la estancia hospitalaria, pues se intenta hacer una valoración cercana al alta en la que se valore qué tipo de ayuda va a necesitar ese paciente cuando vaya a casa. Todo este tipo
de cobertura social no la tenemos en España. Entonces hay una serie de papeleos que se va rellenando por fases en el tiempo de estancia del paciente y que iréis aprendiendo conforme vayáis desarrollando vuestra actividad en cada servicio. Entonces al principio es un poco complicado y hay mucho papeleo, pero poquito a poco os iréis haciendo con la dinámica. Otra peculiaridad de los pacientes en el Reino Unido es que cuando son no reanimación, pues tienen un formulario. A veces tienen un marco, la mayoría o los que yo conocía, tienen un marco rojo, pero tengo compañeros que me han dicho que puede ser con el marco del folio en morado. Se llaman Not for Resusc o Do Not for Resuscitate y lo suelen llamar por las siglas NFR o DFR. Entonces, en la guardia es muy importante cuando das la guardia del paciente decir si es para resucitar o no. Lo tienen por protocolo. No solamente el paciente está capacitado para decirlo, sino que el médico, según la situación clínica del paciente, decide si ese paciente es para resucitar o no. Se le comunica a la familia y se le consulta a la familia si el paciente no está consciente y se toma una decisión en conjunto. Pero al final el médico es el que firma el formulario y ellos lo tienen muy en cuenta al dar la guardia. Cuando te ingresa un paciente tienes que rellenar el body map. Eso es que tienes que revisar que la piel del paciente esté intacta y si tiene alguna herida, alguna úlcera o alguna alteración en la piel, la tienes que señalar en un mapa que te pone con una silueta de un adulto y decir qué es lo que tiene y si tiene una úlcera, pues valorarla y de qué grado es y que ya ha venido con eso de la calle. Otra de las cosas que se valora es el índice de masa corporal. Tenéis que tallar y pesar a los pacientes cuando ingresan. Y entonces, en relación a eso, pues se valora el estado nutricional del paciente. A diario y por turno, pues hay una gráfica también que se rellena en la que tú vas valorando, pues si tiene alguna úlcera, pues la evolución que tiene y todo ese tipo de cosas. La movilidad que tiene el paciente, la asistencia que necesita, si necesita una o dos personas, una serie de cosas que son rutinarias. Y después, pues cada 2 horas, pues valoras el estado del paciente. Otra cosa que se le suele preguntar por turno es si ha ido al baño. Hay que preguntar si tiene dolor, si le duele algo, tienes que preguntarle si ha ido al baño. De una forma muy educada y ellos están muy acostumbrados, con lo cual no os da ningún tipo de apuro. Al principio os lo dará, pero después poco a poco se os irá quitando. Otra cosa que la mayoría de los enfermeros, por mucho nivel de inglés que tengáis, temen es el teléfono. ¿Por qué? Porque ya es difícil de por sí cuando llegas a hacer el oído, por mucho que creas que lo tienes hecho, hay muchísimos tipos de acentos. Imaginaros cuando no podéis leer los labios o ver los gestos de la otra persona y tenéis que hablar por teléfono. Pues no os preocupéis que poquito a poco todas esas barreras van pasando y se os van quitando. Pero que contaros como anécdota que eso, que el teléfono es algo de lo que huye todo el mundo al principio, así que no os sintáis discriminados si os pasa lo mismo. Normalmente cuando os van a transferir un paciente de otra planta, ya sea de UCI, de urgencia, pues la guardia os la dan por teléfono. Cuando es de UCI específicamente, os dicen que os lo van a transferir y os dan unos datos por encima. Después una persona, una enfermera de UCI, viene acompañando al paciente y os hace un cambio de guardia propiamente dicho, en el que os detalla todo lo que tiene el paciente, por lo que ha pasado y con lo que llega a la planta. Y en urgencias, pues existe un formulario que tendréis en planta en el que están como todas las preguntas habituales que se le suele hacer al enfermo que te da la guardia. Normalmente te suele ir contando todo lo que tú tienes que ir rellenando. Si se le va algo, pues tú lo tienes apuntado ahí y ya se lo vas preguntando. Aquí os he dado un poco de información general sobre los primeros días en el hospital y cómo se trabaja en la planta. Supongo que tendréis muchísimas más dudas y no os preocupéis que seguiré haciendo más vídeos en relación a este tema y bueno, pues cualquier cosa que necesitéis me lo consultáis. Y una vez más espero que os haya sido útil, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Bye, sed buenos.